No sé si se ve ahí en la pantalla. Ah, ¿Lo ven ahí? ujú. Dice Junice que no puedo hablar. Bueno, yo por el chat. Ujú. Ok, El muy bien. Entonces, independiente son horas de vuelo. Ajá. ajá. Ok, Junisa dice que la variable dependiente, el combustible e independiente el tiempo. Cree y a lo que recuerda. Entonces no sé qué opinan los demás compañeros. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Sí, yo pienso que el combustible es la dependiente y el tiempo en horas de vuelo es la dependiente. Ok, entonces vamos a apuntar por acá lo que mencionó. Combustible me dijeron que dependiente o independiente. Dependiente. Bien. Me escucho. Sí. Sí, ahora sí. Dios, es que no sé qué le pasa a mi compu, de verdad. A veces deja de funcionar el micrófono. Ok. ¿Todos de acuerdo con esta respuesta? Mm, Aquí, grupo, para saber de quién es el grupo. Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos con la respuesta, con la pregunta número 2. ¿Qué valores puede tomar la variable independiente? Sí, valores positivos, digo yo. O sea, Ok. claro, valores positivos y normalmente teniendo en cuenta la situación sería como de bueno, sí, unas 14 horas, por poner como valores como tal. Entonces, no sé si le parece. Pero, Indiquen cuando están de dígame, acuerdo para anotarlo. Pero, ¿serían como valores reales o no? ¿por qué? ¿Qué estás pensando? No sé qué es cada hora, ¿Qué es cada hora? pero Ajá. no sé, no sé cómo explicarlo. Si no pongamos eso, eso que se dice. Digo que puede tomar valores positivos. Ok, escriba si puede tomar valores positivos. Ajá, valores Ujú. positivos y de aproximadamente de 1 a 14, pongámosle. Ok. ¿Y por qué? Porque dice que hay que justificar. Entonces, ¿cómo justificarían Ah, eso? bueno, porque usualmente, a ver, no he viajado, pero usualmente eso es lo que dura usualmente esa es la duración de los vuelos, Ok. pongámosle así. Ok, entonces ahí están utilizando conocimientos previos de cuánto duran más o menos los vuelos. Ajá, Ok, ¿Pamela está de acuerdo? Sí, sí. alguna que otra noticia que habíamos visto por ahí. Ok, entonces vamos a comentar. Ok, lista la segunda pregunta. Entonces vamos ahora con la pregunta número 3. Ok, dice, ajá, desde el Santa María hasta la Aurora dura aproximadamente 2 horas. Si el viaje se realiza en este Boeing, ¿de cuántos litros de combustible dispone el avión al aterrizar? Ok, ¿cuánto era que bajaba? O sea, cerca de 4.800 por cada hora de vuelo. Sí, sería los 29.000 menos 4.850 por 2. Ese sería el Ajá. resultado. ¿Pamela está de Bueno, acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Ok, algo importante de mencionar acá es que pueden utilizar calculadoras si lo requieren para realizar las diferentes operaciones y cálculos. ok. Ok. Entonces, Para la respuesta ya se la digo. ok, perfecto.
Uy, ¿cuánto era? ¿4.800 qué? Voy a cerrar acá para que puedan ver. 4.850. Gracias. Con gusto. 19.493 litros de combustible dispondría el avión. Ok. Entonces, no sé si Pamela está de acuerdo, si también lo hizo. Sí. Ok. Y sería, dispondría de. 19.493 litros. Ok. ¿Les parece así? Agrego algo más. Eso es, ajá, lo que contiene antes de despegar. Exactamente, sale con el tanque lleno. Ahí dice que se abastece antes del despegue, es decir, que se llena el tanque completamente. Ok, eso sería como cuánto le queda. Ok, muy bien. Sería, bueno, 19.493 aproximadamente. ¿O no? ¿Ya? Sí, Ok, entonces, ¿cuánto opinan? No sé si Johnson ya leyó la situación que viene entrando. No sé ya cuánto le dio ahí. No sé qué opinan entre ustedes, que escribimos en el Padlet. No sé, vamos a ver cuánto dice que es Yunisa. A mí, bueno, según lo que hice, Ujú, 19.493 ok, aproximadamente. muy bien. ¿Y cuánto dice Yasmín? sí, lo mismo. Ok, no sé si Johnson anda por ahí, a ver si ya la hizo. Acabo de comenzar a leerla, entonces, bueno, tendría que darme un chancecito ahí para ver. Ah, ok, entonces por cuestiones de tiempo, si quiere, arranca en la 4. Vamos a escribir entonces la respuesta aquí que nos menciona Yasmín y Yunisa. Entonces me dijeron 19.000, ¿cuánto? 493 aproximadamente. Ok, muy bien. Y finalmente entonces tenemos la pregunta número 4, que dice, un vuelo directo desde el aeropuerto Juan Santa María en Alajuela hasta el aeropuerto Ministro Pistarini en Buenos Aires, Argentina, dura aproximadamente 7 horas. Con base en la situación planteada anteriormente, ¿sería adecuado que la aerolínea escogiera el modelo Boeing 727 para realizar este viaje? Justifique su respuesta. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? No, porque no llega. Tenemos una situación y entonces Pamela y Marco estaban discutiendo sobre las diferentes respuestas a estas preguntas. Entonces, la situación decía que para las compañías de aviación, una de las necesidades más importantes es estimar cuánto combustible necesitarán los aviones para los vuelos. Por mediciones realizadas, se conoce que un Boeing 727, que se abastece antes del despegue, contiene cerca de 29.193 litros de combustible y usa cerca de 4.850 litros por cada hora de vuelo. Si bien otros factores frecuentemente tienen efectos sobre el gasto de combustible, se puede considerar que el principal factor en este tipo de aviones es el tiempo de vuelo. Con base en esta situación, responde a las siguientes preguntas. Entonces, no sé si Marco y Pamela le quieren comentar a Tirsa lo que han discutido y a lo que han llegado. Eh, Sí, en la primera, sí, en la primera que dice cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, dijimos que la variable independiente es el tiempo de vuelo y la variable dependiente es el gasto de combustible que se hace, porque en este caso nos parece que el gasto de combustible depende de la cantidad de vuelo que este avión haga, ¿verdad? Entonces por eso escogimos esto. Luego, ¿qué valores puede tomar la variable independiente? Respondimos que puede tomar valores, bueno, pues positivos y dijimos que en un intervalo como de 1 a 14, eh, debido a que nos parece que usualmente esas son como las horas de vuelo, ¿verdad? Según lo que hemos experimentado, leído, etc. Luego en la pregunta 3, que dice que
en una situación en donde hay un vuelo desde Alajuela, desde Juan Santamaría hasta el aeropuerto de La Aurora en Guatemala, donde dura aproximadamente 2 horas. Nos preguntaba que cuántos litros de combustible dispondría el avión al aterrizar en Guatemala. Pues, puesto que el avión Boeing 727 gasta 4.150 litros por cada hora y viaja 2 horas, pues multiplicamos esa cantidad por 2 y le restamos a la cantidad inicial de 29.000. Y esa es la cantidad que dispondría al aterrizar. Y algo similar en la pregunta 4, nada más que nos preguntan que si es adecuado usar este viaje, este avión para este viaje. Y respondimos que no, porque el viaje dura 7 horas y en 7 horas se gasta como 33.000 litros de combustible, lo cual es mayor de la cantidad que el avión posee. Entonces se necesitaría como otro avión o un avión más grande para esto. Ok, muchas gracias, Marco. No sé si Tirsa quiere agregar algo a las respuestas que dieron Marco y Pamela, o si está de acuerdo con lo que ellos pusieron. No, estoy de acuerdo. Ok, entonces, Pamela también está de acuerdo con todo lo que escribimos acá. Sí, también. Ok, ¿alguna pregunta en las que les quedara alguna duda? Como que digan, de esta no estoy tan segura o tan seguro. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todos listos? Sí. Ok, entonces ya casi vamos a regresar vamos a ver si ya ellos comentaron acá. Sí, yo creo que ya casi vamos a regresar a la sala principal. Un segundo. Ok. Yo creo que el profe está aquí. Profe, ¿usted nos haría el favor de regresarnos ya a la sala principal? Claro. Gracias. También al otro grupo por cualquier cosa. Sí. Ok, excelente. Creo que ya regresamos todos aquí a la sala principal. Entonces, bueno, como vieron, estuvimos trabajando en grupos y estuvimos trabajando la situación y ahora vamos a comentar las respuestas de ambos grupos. Entonces, para esto traemos una serie de preguntas que les vamos a ir haciendo y agradeceríamos que participaran bastante. Entonces, nos gustaría saber primero si han realizado o si han resuelto anteriormente situaciones o problemas que estén vinculadas con la forma en que resolvieron esta situación. Entonces, nos gustaría saber si ya han resuelto este tipo de problemas. No sé, tal vez Yasmín nos puede comentar. No, nunca había resuelto ninguno relacionado así como con combustible y aviones. Ok, perfecto. ¿Y qué tal Johnson? ¿Había resuelto algún tipo de situación parecida a esta? Sinceramente, le mentiría si le digo que sí o le digo que no, porque no lo recordaría. Es que es muy interesante la situación, porque ahora que cuando la estoy leyendo, veo que la información como esencial para la función, estaba pensando cómo plantearla de la mejor manera correcta, porque claro, aquí están las preguntas. O sea, a ver, es que las preguntas son, primero, ¿cuál es la variable independiente, dependiente? Luego, ¿qué valores puede tomar? Pero yo siempre me hago o sea, siempre que veo algún tipo de función, siempre intento plantearme primero bueno, o sea, ¿cómo planteo el criterio? Porque quiero ese criterio. O sea, entonces siempre como que quiero poner eso antes de responder otra pregunta. Entonces, estaba viendo eso y estaba pensando en cómo plantearlo de la mejor manera, pero aunque no es parte de las preguntas. Y es muy interesante porque vi lo que estaban, por ejemplo, comentando el grupo donde estaba Kenneth y vi que, por ejemplo, es que aquí dice que gasta 4.850 litros por cada hora de vuelo, pero no es que exactamente a esa hora, ¡pum!, gasta los 4.850 litros y ya está, y desaparecen. O sea, lo va gastando en teoría de manera constante, pensaría yo.
hasta que llegas a esa hora, entonces ya gastó esa cantidad de litros. Pero yo pensaba, o sea, yo pensaría que sería como, o sea, que un criterio, entre comillas, adecuado para eso podría ser como un Y. Ok, ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, si quiere, Ok, ahorita nos es que lo dice que eso estaba que está pensando, es pensando. que lo que estaba pensando es que dada la situación, esto, o sea, en parte debe ser decreciente, pero o sea, lo de qué valores puede tomar, yo no creo que sea, bueno, yo vi que ellos comentaron que podría ser de 0 a 6 y no a 7 porque con 7 se pasaría, y yo entendería eso, o sea, entiendo eso perfectamente, pero no estoy del todo de acuerdo, porque sí, claro, o sea, a los 7 se pasaría, pero si a los 6 no va exactamente, entonces puede tardar 6 Ok, horas y un poquito más. ok, ya casi vamos para allá, ¿está bien? Ok, Entonces vamos a ok. ir justamente leyendo las respuestas de todos para que podamos ver eso que dice Johnson que estaba comentando el otro grupo, porque en este momento el grupo que estaba conmigo no sabemos qué han respondido ustedes y creo que ustedes tampoco saben qué respondieron los de mi grupo. Entonces, en la pregunta número 1, que decía que cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, el grupo 2 dijo que la variable independiente serían las horas o tiempo de vuelo y la dependiente el gasto de combustible. Y el grupo 1 o el grupo de Kenneth dijeron que el combustible sería la dependiente y las horas de vuelo independiente. ¿Ok? Ya ahorita vamos a comentar todas estas respuestas. Tenemos ahora la pregunta número 2, que en este caso el grupo 2 dijo que puede tomar valores positivos y aproximadamente desde 1 a 14, porque usualmente esa es la duración de los vuelos. Y el grupo de Kenneth dijeron que de 0 a infinito positivo y también de 0 a 7 abierto. No sé si es una corrección o si dieron las dos respuestas, Kenneth. Sí, primero estaban discutiendo que de ser infinito positivo, después dijeron que no, que querían acotarlo más y entonces dijeron esa cantidad. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver la pregunta número 3. Veo que tienen respuestas en la primera similares, en esa un poco más variadas. Acá ambos respondieron que dispondría de 19.493 litros aproximadamente. Muy bien. Aquí sí estuvieron de acuerdo. Y vamos a ver en la pregunta número 4. Ok, ambos dijeron que no sería adecuado. Y la justificación del primero dijeron que la cantidad de combustible que gasta en 7 horas de viaje es mayor a la cantidad de combustible que contiene en el tanque de este avión. Y en el grupo de Kenneth dijeron que la cantidad de combustible que este tipo de avión requiere no es suficiente para realizar un vuelo de 7 horas. Ok, entonces vemos que en las últimas dos preguntas estuvieron de acuerdo y en las primeras dos no. Entonces es interesante. Muy bien, excelente. Entonces, con base en eso, queríamos ver si el grupo de Angie nos comenta cómo obtuvieron la pregunta 1 y la pregunta 3. Entonces, ¿qué fue lo que razonaron? No sé si alguno del grupo de Angie quiere participar. Tenemos por ahí a Pamela, Tirsa Y Marco, ellos tres eran y los que Marco. estaban conmigo. Ah, ok, excelente. No sé si alguno de ellos quieren contarnos. Tal vez Pamela. Si quiere yo. Ok, Pamela dice que ya va. Ok. Ah, ok, entonces sí, para no incomodar a Pamela, porque dice que ahorita no puede encender el micrófono, entonces no sé si Marco nos puede ir contando. De la pregunta 1 y 3. De la 1 y 3. Usted me dice qué proyectar y yo lo proyecto aquí, no hay problema. Ok. Si quiere, abra la respuesta para ver Ok, de la 1. exactamente qué fue lo que... Bueno, nosotros hablamos de que la variable dependiente sería el gasto de combustible, debido a que esta depende eh, exactamente como de las horas o del tiempo de vuelo que esté el avión. Hablábamos de gasto de combustible porque como tal, combustible nos parecía, o sea, de hecho lo decidimos así como medio rapidón, em, pero al final dijimos que era como todo, ¿no? El gasto de del combustible, ¿no? Porque el combustible por sí solo nos parecía que no. Y lo mismo en la variable independiente, o sea, no es tanto como el vuelo en sí, sino el tiempo de vuelo. Entonces esas es como
los razonamientos que usamos para decidir cuál era la variable dependiente y cuál era la variable independiente en este Ok, caso. muy bien, excelente. Entonces ahora vamos con la pregunta número 3. Ujú. Sí, en la pregunta número 3, de la misma forma, como decía que gastaba 4.850, me parece, litros por hora de vuelo, y como decía que viajaba 2 horas, entonces nada más lo que hicimos fue multiplicar esa cantidad que gastaba por hora por 2, y restársela a los, a la cantidad de litros que tenía el tanque pues inicialmente, y así obtuvimos la respuesta. Ok, muy bien, excelente. Recuerden que si quieren participar o si tienen alguna duda, la pueden mencionar, no hay problema. Ok, muy bien. Y ahora en relación con las preguntas 2 y 4, entonces en este caso les discutieron conmigo quién quiere participar para mencionarnos cómo fue que obtuvieron estas respuestas o qué razonaron. Vamos a ver por acá. No sé si Junista nos quiere ayudar mencionando qué fue lo que razonaron o qué pensaron. ¿Me escucho? Sí, Ok. En la pregunta 2, como que no sabíamos cómo definir el dominio. Entonces dijimos que de 0 a infinito positivo, pero cuando llegamos a la pregunta 4 nos dimos cuenta que podíamos más si lo definíamos como por horas. Entonces vimos que no alcanzaba a llegar a las 7 horas y a las 6 y un poquito, si podía. Entonces lo definimos de 0 a 7 abierto. Y la última pregunta que decía. decía la del vuelo de 7 horas. Por acá la pongo por aquí. Dice, Ok. un vuelo directo del aeropuerto Juan Santa María en Alajuela hasta el aeropuerto Ministro Pisterini en Buenos Aires, Argentina, dura aproximadamente 7 horas. Entonces, con base en la situación, será adecuado que la aerolínea escogiera este modelo de avión, que es el Boeing 727, para este viaje. Y ahí está la respuesta. Ajá, nos dimos cuenta que no alcanzaba, digamos, el combustible que tenía para iniciar el viaje para recorrer las 7 horas. Entonces dijimos que no sería adecuado. Muy bien, excelente, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, con base en estas justificaciones que han dado los dos grupos, en relación con la pregunta 1, primero, ¿alguno de los dos grupos tiene una objeción, algo que no le parezca, algo que quiera comentarle al otro grupo como para que cambie de opinión? ¿O algo que quieran corregirles o les parece que todo está correcto? ¿Qué piensa, por ejemplo, Tirsa? De ahí, la verdad no tengo nada que comentar. Ok. ¿Está de acuerdo entonces con lo que puso el otro grupo, aparte del suyo? Mm, ¿Sí o no? sí, no sé, la verdad no sabría responder. No estoy segura. Ah, ok. ¿Alguien más que quiera comentar si sí está de acuerdo, si no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo del todo. Ok, Es que, ¿en qué no bueno, está de acuerdo? es que igual no es que no esté de acuerdo, es que, bueno, creo que depende de la intención. Por ejemplo, si la intención es hacer una función, ¿cómo se llama? Bueno, si fuera una función lineal, no estoy de acuerdo. Si la idea es simplemente hacer algún tipo de función, entonces puede ser. Pero, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Digo porque en el caso en el que se considera la variable independiente como las horas de vuelo, entonces y está considerando solamente cuando sea, si es solo horas, entonces sería
1 hora o 2 horas o 3 horas, pero en medio no estaría contemplando nada. O sea, estaría considerando solo puntos. Pero si fuera el tiempo de vuelo, entonces sí está considerando todo el tiempo, ya sea si es 1 hora, si es 1.5 horas, si, o sea, me explico, o sea, creo que se puede definir mejor lo que viene siendo la variable independiente para evitar esa situación. Porque claro, puede que se estén refiriendo también a ese punto en el, no sé, 2,3 horas, pero al ponerlo como solo horas de vuelo y no tiempo de vuelo, eso puede generar cierta confusión. Ah, ok, entonces cuando dicen horas de vuelo, ¿se referían a solamente 1, 2 o también puede ser 1.5, 1.3? ¿Usted piensa que se refieren solamente a 1, 2, 3 horas, Johnson? No, o sea, es que no lo sé, o sea, por eso le digo que yo lo modificaría el término horas de vuelo, porque por ejemplo el grupo 2 consideró serían las horas o tiempo de vuelo, entonces ahí supongo que sí se están considerando esa posibilidad, pero cuando yo, o sea, si yo lo leo de manera aparte, solamente horas de vuelo, no sé si están considerando ese punto o no lo están considerando. Por eso De decía hecho, que o sea, que yo lo modificaría porque hablamos, supongo que sí lo están considerando, pero ponerlo horas de vuelo genera esa confusión. de hecho, Ok, nosotros lo que dijimos fue el tiempo en horas de vuelo. ok, y Jasmine, ¿se referían a horas tipo solamente 1, 2, 3, 4 o también No, podía ser 1? no, de hecho, nosotros en la pregunta 2 lo definimos como un intervalo real. Ok, perfecto. Entonces ahí se aclara un poco para Johnson que, bueno, el grupo 2 lo consideró también como horas o tiempo, haciendo referencia a todos esos valores. Y ya Jasmine, gracias Jasmine, nos está aclarando que ellos también lo consideraron. Genial, Entonces, genial. Sí, sí, es que yo lo decía perfecto. por eso, porque a veces, o sea, nosotros tenemos, y eso me pasa, o sea, nos pasa a todos, creo que bastante de vez en cuando, y es que uno considera muy bien las situaciones, pero no las define de la manera más correcta. Ok, perfecto. Gracias, Johnson. Entonces, vamos ahora con la pregunta 2, que creo que es donde tenemos más variedad. Entonces, no sé, ¿qué opinan de lo que puso el otro grupo? Por ejemplo, vamos a ver aquí, Yunisa, ¿qué piensa de lo que escribió el grupo 2? Bueno, creo que pudieron haber restringido más el dominio. O sea, como al llegar a la última pregunta, como que uno se da cuenta de que se puede restringir un poquito más porque, o sea, este avión en específico no alcanza las 14 horas, ni siquiera las 7. Entonces ahí tal vez lo pudieron haber restringido un poco más. Ok, ¿y el grupo 2, algo que quiera responderle a Yunisa? Sí, no, que nada más estábamos pensando como, bueno, valga la redundancia, independientemente de la situación. O sea, no tomamos en cuenta la situación como tal, nada más dijimos como de, puede tomar todos los valores positivos. Nada más que no lo pensamos como un dominio de específicamente esto. Pero sí, tiene razón. Ok, perfecto. Y en relación con la pregunta número 3 y pregunta número 4, no sé si alguno quiere comentar algo en específico, porque como ambos grupos llegaron a la misma respuesta, entonces no sé si alguno quiere comentar algo en específico. Ok, parece que no, creo que no. Bien, entonces, ahora queríamos saber qué dudas les surgieron al leer la situación. ¿Qué pensaron, en qué dudaron, qué sintieron que no sabían o que debían buscar más a fondo? Ya vemos que aquí, por ejemplo, Johnson nos comentó un poco sobre las dudas. Ujú. No sé si algún otro también quiere comentar sobre ciertas dudas que le surgieron. De hecho, me pareció muy interesante lo que decía Johnson. eh, pero más allá no tengo alguna otra duda que aportar. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro compañero que quiera aportar algo, alguna duda, algún comentario en relación con la situación? Ok, parece que no. Entonces podemos continuar. Ok, entonces me gustaría que me dijeran qué conceptos matemáticos o qué cosas que han aprendido en matemática dirían que utilizaron para resolver esta situación. Tal vez,
Pamela, no sé si ya Pamela puede utilizar el micrófono. O si no, lo puede escribir en el chat, no hay ningún problema. Ok, Pamela dice que función. Gracias, Pamela. Yasmín, ¿algo que quiera comentar? Si está de acuerdo con Pamela, si tiene algún otro concepto o algún otro contenido matemático. Se usó el concepto de variable dependiente e independiente, dominio, y no sé qué más. Operaciones Ok, aritméticas. perfecto, muchas Ok, gracias. bien. Ujú, y no sé si algún otro quiere agregar otro concepto o algo así. Ok, parece que no. Muy bien, excelente. Y finalmente, para terminar esta actividad, queríamos saber si se les ocurre alguna manera de expresar la situación, si se sabe que hacen X horas de vuelo. Entonces, si tiene alguna forma de expresar esta situación de manera general, utilizando X horas de vuelo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Sí, yo pondría como criterio para esa función Ujú, o para describir esa función y igual a 29.193 ujú. menos 4.850x. Ok, muy bien. Y como ya habían estudiado el dominio y el codominio y todo esto, ¿qué le pondría al dominio? O al codominio. ¿Qué opina? Y el dominio, bueno, serían los valores, bueno, le pondría como los valores positivos que puede tomar antes de que se haga, bueno, hasta que se haga cero, Ah, ok, muy bien. que serían Excel- como, bueno, desde el, este, digamos que la hora cero, cuando despega, Ok, hasta que los valores dejan de ser positivos, que serían ya igual en y igual cero, que sería, bueno, es un aproximado, porque igual es un aproximado, pero sería como, aproximadamente 6,02 horas, ah, que es cuando ok, ya se muy queda sin bien. combustible. Entonces, ajá, hasta que se queda sin combustible. Excelente. ¿Todos los demás de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, algún comentario que hacerle a la respuesta de Johnson? ¿Qué opinan? Sí, me parece que sí. Tal vez Ok. ponerlo como en intervalo, como Ah, lo ok, hicieron. excelente. Ponerlo en Ajá, de intervalo, muy hecho, bien. ahora que lo menciona, es Ujú, interesante porque, bueno, yo dije 6,02, pero yo ajá, estoy trabajando en un intervalo de tiempo de 0 a 9, de 0, digo, de 0 a 10 y así, pero como son horas, se podría intentar adaptar ese 0,02 a lo que se refieren horas, literalmente, porque sabemos que cada uno, 2, 3, 4, 5 y 6 es una hora, ujú. pero ¿qué significa ese 0,2 en horas? También eso se podría adaptar mejor. Ah, ok, muy bien. Ajá. Convertirlo a cuestión de horas. Ujú. Ah, ok, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver las respuestas y a ver cuáles están correctas y cuáles no. Entonces, en relación con la primera, excelente, la variable dependiente es el combustible o la cantidad de combustible que se gasta y la independiente serían las horas de vuelo. Muy bien. En relación con la pregunta número 2, hay que leer muy bien la situación porque recuerden que hay vuelos, como menciona el grupo 2, que van de 1 a 14 horas, otros que son más cortos, otros que son más largos. Entonces, con base en esta situación, como lo menciona el grupo en el que yo estaba, es más o menos de 0 a 7 abierto, porque a partir de este número, el combustible empieza a decrecer de manera negativa. Y con base en el contexto, no tiene sentido. Muy bien esa parte. En relación con la pregunta número 3, los dos grupos obtuvieron la respuesta correcta, 19.493. Y con la pregunta número 4 también se dieron cuenta que no es posible realizar un viaje porque el avión no llega. Ok, hasta ese destino. Muy bien. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario en relación con esta parte, con esta situación?
Ok, muy bien. Entonces podemos continuar. Vamos a ver por acá. Ok, ¿todos ven la pantalla ahí? Sí. Ok, muy bien. Ok, entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa de nuestra labor como docentes y les vamos a contar un poco sobre lo que planeamos hacer a partir de aquí. Ok, la idea con esta situación era no decirles a ellos de manera específica que íbamos a estudiar la función lineal. De hecho, no sé si observaron que desde el inicio lo que decía era módulo de funciones, nunca mencionamos cómo hoy vamos a tratar la función lineal, sino que la idea era que justamente con esta situación se fuera descubriendo. Entonces, por eso es que la pregunta final de la lluvia de ideas es justamente esa, que si habría alguna forma de poder expresarlo si fuera X cantidad de horas de vuelo. Entonces, a partir de acá, lo que pensamos hacer es ir estudiando los diferentes conceptos con base en la situación que fuimos planteando. Entonces, ya ellos con el primer grupo estudiaron algunos conceptos como dominio, si no me equivoco, también estudiaron ámbito y hablaron un poco sobre el criterio. Entonces, la idea es a partir de eso nosotros ir dando estas definiciones, pero con base en la función lineal. Ok, muy Entonces, bien. Ok, entonces, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a presentar las diapositivas que preparamos con los conceptos y vamos a hacer la dinámica solo con un concepto, para que vean cómo funciona en relación con todos los demás conceptos que vamos a estudiar a lo largo de la sesión. Entonces, por acá tenemos el concepto de función lineal. Entonces, por acá teníamos el concepto de dominio en relación con la situación, que ya lo estudiamos, o que ya lo vimos en las respuestas. Entonces, vean que aquí estamos poniendo que en relación con la situación, cuál es el criterio, cuál es el dominio. Se les aconseja presentar esta tabla para que, en el caso de que no puedan determinar el criterio, entonces con esta tabla observen cómo va comportándose las horas de vuelo en relación con la cantidad de combustible. Posteriormente se les enseñaría entonces el criterio. ¿Ok? Entonces, volviendo a el rol de profesores, vamos a estudiar entonces el concepto de preimagen e imagen. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, a partir de acá, ¿quién nos quiere ayudar leyendo el concepto de imagen y preimagen? Vamos a ver quién tenemos por acá. No sé si Johnson nos ayuda leyendo el concepto. Claro. Dice, dada la función f de a en b, en la cual a un elemento de x de a se le hace corresponder un elemento y de b, se escribe f de x igual y se dice que y es la imagen de x bajo la función f, o bien que x es una preimagen de y bajo la función f. Ok, muy bien. Entonces, con base en eso, ¿quién nos quiere ayudar mencionando qué fue lo que comprendió en relación con este concepto? ¿Qué comprendió, qué no comprendió, qué se le dificultó, o que si tiene alguna duda, etcétera? ¿Quién nos puede decir con sus palabras qué entendió de este concepto? Bueno, basado en la actividad anterior, ¿Mm? cuando dice un X se le hace corresponder un elemento de Y, me recuerda mucho a la cantidad de vuelo, le corresponde pues un gasto de combustible. Entonces entiendo que es eso, que X sería como la cantidad de vuelo y el Y sería el gasto de combustible que se hizo, o sea, el total. Muy bien. Y bueno, se va haciendo como esa relación. Ok, excelente. Muy, muy bien. Ok, entonces, con base en la situación, ¿cuáles dirían que podrían ser imágenes o preimágenes? Según lo que resolvieron, por ejemplo, con la pregunta número 3. Tal vez, Yunisa.
Las preimágenes podría ser 0, 0, algo, 1, ahí, Ok. hasta 6 y algo. Y una imagen sería evaluar alguno de esos números en el criterio que ya definimos. Ok, y en específico entonces en la pregunta número 3, ¿cuál de los dos sería preimagen y cuál de los dos sería imagen? Teníamos que si se duraba aproximadamente 2 horas en un vuelo, en combustible quedaban 19.493. Si no me equivoco, las horas serían la preimagen, las 2, el 2, y la imagen sería el resultado del combustible, que no recuerdo. 19.493. Ajá, Ok, eso. excelente. Entonces, tal como lo menciona Yunisa, ahí podríamos observar cómo es la relación entre una preimagen y una imagen. Y también Yunisa lo mencionó un poco, hay diferentes formas de calcularlas. Entonces, ven que ahí tenemos lo del avión y el viaje de 2 horas y 19.493 y se pone por medio de par ordenado, que ya ustedes lo han estudiado. Entonces, para ver el procedimiento para calcular esto, tenemos este procedimiento. Entonces, como Yunisa lo menciona, cuando vamos a determinar la imagen de 2, entonces lo que hacemos es que en este caso la X sería 2, entonces lo sustituimos y lo calculamos. Y entonces ahí podemos observar que la imagen de 2 sería 19.493. Cuando estamos trabajando con preimágenes, entonces más bien tenemos 19.493, que sería una imagen, o sea que lo sustituimos por el f de x. Y a partir de ahí despejamos la x. Entonces así podemos apreciar cómo calcular imágenes con base en preimágenes y preimágenes con base en imágenes. Muy bien, entonces volviendo otra vez, saliéndonos un poco del rol de profesores, vamos a ver también el concepto de pendiente. Igual con la misma dinámica, que ellos lean el enunciado, que nos digan que comprenden, vemos el procedimiento para determinarlo, cómo identificar la pendiente en la situación, etcétera. Vemos también cómo se puede determinar en este caso el valor de la pendiente. Vemos también el intercepto en Y, que le vamos a poner este nombre a este concepto en particular. Vemos cómo determinarlo, cómo encontrar este valor. Y de esta manera entonces llegaríamos al final de la presentación de la sesión 1. Y luego de eso, como parte asincrónica, teníamos 3 actividades principales. Entonces, la primera de ellas son 5 preguntas. Y esas 5 preguntas están relacionadas más que todo con procedimientos como el cálculo de la pendiente, determinar B, identificar la pendiente en el criterio. Esto es más que todo para que ellos practiquen los procedimientos. Entonces, esto se va a hacer con base en, o por medio de una aplicación y ellos mismos van a tener ahí la retroalimentación para que puedan ver qué está correcto, qué está incorrecto y también cómo se resolvía. Luego de eso, tenemos la segunda actividad, que en este caso les vamos a dejar un video de alrededor de 5 minutos. Y en este video vamos a presentarles cómo graficar la función lineal. Y para esto vamos a utilizar una aplicación por medio de la cual a lo largo del video se presentan una serie de preguntas y ellos deben responderlas. Entonces, la idea es que sea un poco más interactivo, que no sea nada más que ellos se sienten a ver el video, sino que el video va avanzando y en un momento se pone una pregunta, ellos tienen que responderla y ya luego continúa el video y así sucesivamente. También para que nosotros podamos ver como las respuestas que ellos van escribiendo. Y por último, la tercera parte sería una situación en la que deberían aplicar los conocimientos que se estudiaron a lo largo de la primera sesión. Muy bien, entonces, en este caso terminaría la sesión 1 y pasaríamos, perdón, a la sesión número 2. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, se estaría proyectando la presentación y se saludaría a los estudiantes. Se les recuerda un poco sobre lo que vimos la sesión pasada y se les pregunta si tuvieron alguna duda en relación con la sesión asincrónica que estudiaron solos en sus casas. Ok, entonces vamos a hacer como que ya saludamos y todo, y entonces vamos a empezar con el cronograma, volviendo otra vez al rol de docentes. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar principalmente en 3 actividades. Primero sería el repaso de conceptos, donde vamos a estudiar un poco sobre lo que vimos la semana anterior. También vamos a ver el análisis grupal de una situación. Entonces va a ser una clase
con una dinámica parecida a la que tuvimos anteriormente. Y por último vamos a hacer una discusión colectiva y vamos a verificar algunos resultados. Entonces, al igual que la clase anterior, les solicitamos que participen, que desde el punto de vista del respeto nos encarguemos de aprender bastante. Y entonces, como parte de la primera actividad, vamos a hacer un repaso de conceptos. Y estos van a ser en torno a la función lineal. Entonces, acá vamos a presentar algunos conceptos que estudiamos la clase anterior. En particular, la función lineal, imagen y preimagen, pendiente, intercepto en y gráfica de la función lineal. Entonces, vamos a ir uno por uno y vamos a recordar qué es lo que sabíamos, qué fue lo que estudiamos. Y entonces aquí necesitamos que participen bastante. Recuerden que aquí estamos para aprender, entonces si alguno no recuerda, que no le dé vergüenza, nada más dice, ay, no me acuerdo. Y van a ver que otro compañero los ayuda a recordar. Entonces vamos a empezar con el concepto de función lineal. ¿Alguno voluntariamente quiere decirme que recuerda, qué fue lo que vimos? Tal vez, vamos a ver. Yasmín. Vimos un problema relacionado con un avión y entonces vimos conceptos de imagen, preimagen, variable dependiente, variable independiente, función lineal, dominio. Ok, muy bien. Y en particular de la función lineal, ¿qué recuerda? Que se define de un dominio a un ámbito que tiene un criterio y que se grafica como una línea. Ok, muy bien. ¿Y recuerda más o menos cómo era el criterio? De Yasmín, o si alguien más quiere ayudarle a Yasmín, también no hay ningún problema. Era una letra multiplicada por la X más otra letra. Ok, muy bien. ¿Alguien que quiera agregar algo? No sé, tal vez Marco. ¿O le parece que lo que dijo Yasmín está perfecto? Creo que Marco anda en el baño. No sé si ya volvió. Perdón, sí, no había visto. Entonces, bueno, Johnson, no sé si quiere agregar algo a lo que dijo Yasmín. Bueno, con la parte de la función lineal, lo de la forma, yo lo recuerdo que, bueno, de toda la vida, y igual a mx más b, y ahí se relaciona con la pendiente, que la m es como la pendiente y simboliza como la inclinación que va a tener esa recta. Luego que la gráfica de la función lineal es una recta. ¿Qué más? Que, vamos a ver, bueno, que no puede ser no puede estar como entrecortado o algo por el estilo, o sea, que tiene que ser continua. Ok, perfecto. Entonces, ya ahorita llegamos a gráfica. Vamos a ver entonces primero función. Muchísimas gracias. Okay. Entonces, vamos a ver si lo que mencionaron Johnson, Yasmín, estaba en lo correcto o no. Entonces, vamos a ver qué era lo que sabíamos de función lineal. Y vean que en este caso, sabíamos que si A y B son subconjuntos de los números reales no vacíos, entonces la función f desde A hasta B, definida por f de x igual a mx más b, con m y b pertenecientes a R, se llama función lineal. Entonces vean que en este caso, Yasmín tenía razón, ella mencionó por ahí dos conjuntos, creo que dijo dominio, creo que dijo codominio, si no me equivoco. Y también mencionó que había como una letra multiplicada por X más otra letra, y Johnson llegó y dijo, sí, esas letras eran M y P, o las llamábamos de esa forma. Y bueno, más adelante, conforme vamos repasando los diferentes conceptos, vamos a ver a quién hacían referencia ese M y ese B. Entonces, excelente, se recordaban bastante bien del concepto de función lineal. Muy y bien. ahora, bueno, ¿Sí? que volviendo al rol de compañeros, vamos a explicar de que la función, la dinámica de esta actividad es más o menos esta misma. Vamos a ir presentando uno por uno los diferentes conceptos y la idea es que los estudiantes vayan participando y a partir de esto entonces vemos los conceptos. Ok, muy bien. Entonces, además, como parte de la sesión asincrónica de la vez pasada, habíamos dejado que estudiaran cómo graficar una función lineal con dos puntos. Entonces, en el caso de que algún estudiante no lo haya visto, retomamos este concepto en este espacio. La idea en esta diapositiva en particular es explicar el razonamiento de manera general
con un ejemplo de cómo se grafica una función lineal. Entonces, igual se les menciona a los estudiantes que si alguien quiere leer la diapositiva, que lo puede hacer, que nos menciona que comprenden de lo que se está haciendo en la diapositiva y que la grafiquen. Entonces vamos a representar eso a continuación. Ok, muy bien, chicos. Entonces, ¿quién recuerda o quién hizo de verdad la sesión asincrónica que habíamos asignado la vez pasada? No sé quién nos quiere ayudar. Vamos a ver por acá, leyendo la diapositiva. Por acá veo que Hilary. Entonces, no sé si Hilary nos lee qué dice la diapositiva y que nos cuente qué piensa. Ok, dice, recordemos, para graficar una función lineal f es necesario dos pares ordenados de esta. Tomemos la función lineal g que va de r en r con criterio 2x más 3. Se determinan dos pares ordenados como el dominio de g, como el dominio de g es r. Se pueden tomar dos números cualesquiera, tome 1 y 2 y ahora se determinarán sus respectivas imágenes. G de 1 es 2 por 1 más 3, igual 5. Y G de 2 es 2 por 2 más 3, igual 7. Se tienen entonces los pares ordenados 1,5 y 2,7. Muy bien, excelente. ¿Recordaban esto los demás compañeros de cómo se graficaba este procedimiento? Los estudiaron en la sesión asincrónica, no sé qué opinan. Vamos a ver, por ejemplo, no sé si Tirsa está por ahí, nos puede mencionar si recuerda este procedimiento, si ella lo había entendido diferente, etcétera. Sí, sí, recuerdo ese procedimiento. Muy bien, y con base en esto, ¿recuerda qué era lo que se hacía Ajá, después para graficar la función? para graficar, creo que se tomaban los pares ordenados. Ajá, Habría que ver cuál corresponde con el eje X y cuál corresponde con el eje Y muy bien, y colocar el punto. ajá, y luego, muy bien, En este caso, tendría que el 1, o sea, en el par ordenado 1,5, el 1 pertenece, es del eje X y el 5 es del eje Y. ujú, Y en el par ordenado 2,7, el 2 es del eje X y el 7 es del eje Y. muy bien, Entonces, coloco ambos puntos ujú. y puedo trazar tal vez un segmento del primer punto al otro punto. Ok, excelente, muy bien, muchas gracias, Tirsa. Muy bien, entonces vean que, efectivamente, como Tirsa nos menciona, tomamos los dos puntos y ahora sí, trazamos una recta en el plano cartesiano. Y con base en eso estaríamos graficando la función g de r, que es igual, con g de x igual 2x más 3. Muy bien, ¿tienen alguna duda en relación con esto de graficar funciones? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna incógnita? Ok, muy bien, parece que no, entonces podemos continuar. Muy bien, sí lo recuerdo. Ok, excelente. Entonces, probablemente se estén preguntando desde hace rato por qué es que hay ahí tantos esqueletos y tantos huesos en toda la presentación. Y entonces, ahorita vamos a aclararles esa duda. Me gustaría que me dijeran si alguno sabe qué es la arqueología, si ha escuchado sobre esto. No sé si tal vez... Ah, bueno, Marco, que yo encender el micrófono. Sí, Ujú. sí, escuchaba algo por ahí, también en los canales de Discovery. Cuando era más chico veía algunos de los documentales. He escuchado por ahí al respecto. Ah, ok. ¿Y de qué recuerda que trataba la arqueología, más o menos? Eh, Específicamente no sé si trata solo de eso, pero recuerdo que es como ir descubriendo diferentes esqueletos de animales antiguos que están en la Tierra. Entonces, básicamente se basaba como de tratar de irlos descubriendo de la manera más segura posible para conservar los esqueletos. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Marco. ¿Algún otro había escuchado algo sobre la arqueología?
piensa lo mismo que Marco o nos quiere comentar sobre esto. Ok, bueno. En relación con esto que dice Marco, está bastante acertado. En realidad existen varias ciencias, está la arqueología y está también la paleontología. Entonces, de lo que menciona Marco de huesos de animales específicamente, es más que todo la paleontología. Aún así, la arqueología no está tan lejos de esto que dice Marco. La arqueología es una ciencia que se encarga de estudiar las civilizaciones antiguas. Y esto lo hace por medio de los diferentes descubrimientos que va haciendo en relación con los restos de estas civilizaciones. Entonces lo hace tanto por medio de objetos que encuentre que pertenecían a civilizaciones antiguas, como también de los restos humanos en este caso. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que la arqueología tiene algo que ver con la matemática? Ustedes dicen, no, esto no hay forma de que se relacione. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se les Buena ocurre alguna pregunta. forma? ¿Sí? Yo diría que no hasta que se demuestre lo contrario. Ok. ¿Ustedes creen que no? Johnson? Yo diría que sí, pero tampoco tengo pruebas como para decirle por qué. Pero es que, digamos, como es para, digamos, no sé, por ejemplo, que hay una cierta pirámide debajo de una montaña, entonces la comienzan a desenterrar, y para no desenterrar la pirámide y volarse parte de la montaña, porque tendrían que hacerlo, y no destruir la estructura de la pirámide de camino, hay muchas cosas que tienen que tomarse como medidas. Y entre eso supongo Ok. yo que algunas de esas son como sondeos, no sé de qué forma, pero sondeos de cómo se encuentra la estructura, de bueno, las condiciones, obviamente, luego por qué parte es más seguro y todo eso. Y sea como sea, eso va a implicar hasta topología, creo, y digo, eso está muy relacionado con la mate. Ok, Es excelente. Bueno, por eso le digo, ¿está relacionado? Yo diría que sí. Exactamente cómo, no sabría decirle. ok, excelente. Veo que también aquí en el chat Hilary nos está diciendo que tal vez miden huesos, que ahí ya habría matemáticas. Entonces vean que Johnson está encontrando un ejemplo de una situación en la que se podría necesitar la matemática en la arqueología y Hilary también nos está mencionando otro ejemplo. Entonces, algo importante es que vean que, por ejemplo, uno podría pensar en qué se relaciona la arqueología con la matemática y podría decir lo de Marco, no dice como, no pienso que se relacione en nada. Pero si empezamos a indagar un poco sobre esto, encontramos ejemplos como los que mencionan Johnson y Hillary. En particular, nosotros vamos a hacer referencia en este momento a algo relacionado con lo que menciona Hillary. Entonces vamos a leer una situación que se vincula justamente con esto. Entonces no sé si alguno nos quiere ayudar aquí a leer. Tal vez, vamos a ver. Yunisa. Voy. Un grupo de arqueólogos tiene la hipótesis de que una civilización antigua de África subsahariana era de tipo matriarcal, tipo de sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de liderazgo político. Además, se han realizado investigaciones que han permitido obtener algunos datos sobre las medidas de los huesos en centímetros de los miembros de esta civilización. Entonces viene una tablita hombres y mujeres. Hombres, dice longitud del fémur, hombre A 43.65 y hombre B 42.59. Estatura del hombre A 172 y hombre B 170 centímetros. Mujer, longitud del fémur, mujer A 40.58, mujer B 38.76. Estatura 162 mujer A y 158 mujer B. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces vean que aquí nos hablan un poco de la situación. No sé si en algún momento habían escuchado de las civilizaciones matriarcales. Parece que no. Bueno, en este caso, tal como lo mencionan ahí, este es un tipo de sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de liderazgo. En este caso mencionamos que político, pero no solamente político, sino que tiene mucho liderazgo político, social, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, acá en Costa Rica había una civilización, o se tiene una civilización, una
sí, una civilización que era de tipo matriarcal, que en este caso es los bribris. Entonces, en este caso, es un ejemplo que tenemos acá en Costa Rica. Acá estamos hablando de otro ejemplo en África subsahariana. Bueno, o eso es lo que se cree. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que resolver o qué tenemos que hacer con base en esta situación. No sé si tal vez Johnson nos ayuda a leer. Claro. Gracias. Dice, recientemente se descubrió que el líder político de esta civilización era sepultado en la montaña más alta de la región. A partir de esto, se realizó una excavación y entre los restos se encontró un esqueleto de estatura 175 centímetros, cuyo fémur midió 46,49 centímetros aproximadamente. Con base en la información anterior, si se sabe que la relación entre la longitud del fémur y la estatura de un ser humano es lineal y que la altura depende de la medida del fémur, responde a lo siguiente. Entonces aparecen dos preguntas. Bueno, la primera sería, ¿este descubrimiento respalda o descarta la hipótesis de los investigadores? Y justificar la respuesta. Y la segunda, grafique la función que representa la situación para el caso de los hombres o mujeres. Ok, excelente, muchísimas gracias. Entonces, volviendo a nuestro rol de compañeros acá, para explicarles un poco sobre esto, la idea o la dinámica de la resolución de esta situación es muy similar a la que hicimos en la primera clase o en la primera parte de hoy. Entonces, en este caso vamos a dividir igual el grupo en dos subgrupos. Quienes va a estar con un subgrupo, yo estaría con el otro subgrupo y la idea es que ellos discutan la primera pregunta principalmente. Y luego de que resuelvan la primera pregunta, vamos a utilizar una aplicación que se llama Pear Deck, que funciona como para que los estudiantes puedan dibujar y todos esos dibujos nos lleguen a nosotros. Entonces, a partir de ahí, todos individualmente van a graficarlo. Ahora, ahí escribimos hombres o mujeres, porque a uno de los grupos le va a tocar graficar la función que se relaciona con lo de los hombres y a otro grupo, lo de las mujeres. Y eso se va a hacer así porque más adelante vamos a utilizar esas gráficas. Entonces, la idea es que los dividimos en dos subgrupos, responden la primera, dentro de los subgrupos, pero individualmente responden la segunda, y cada subgrupo elige una gráfica que los va como a representar. Y luego de esto, entonces haríamos una discusión, igual, similar a la que realizamos anteriormente, y ahí entonces cada grupo va a presentar su gráfica y van a ver que, bueno, la de los hombres era de una forma, la de las mujeres era de otra forma. Ahora, como aquí los pares ordenados podrían ser un poco complicados de graficar, entonces por eso es que utilizamos esta aplicación de Pear Deck, porque entonces ahí vamos a poner el plano cartesiano con la escala que es más adecuada para poder graficarlo y que quede de la forma más exacta posible. Entonces así es como vamos a trabajar esta parte de acá. Muy bien. Tal como lo menciona Angie, vamos a hacer una discusión interactiva en la que se van a discutir los resultados de la primera pregunta y ellos van a tener que justificar el porqué de lo que responden y también vamos a presentar o van a realizar las gráficas de las funciones en esta aplicación en la que ellos dibujan y los dibujos nos llegan a nosotros. Luego de esto, vamos a ver lo que es verificación de resultados. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es utilizar el GeoGebra. Con GeoGebra vamos a mostrar cómo se grafican estas dos funciones. Esto se hace así, de esta manera, porque las funciones son un poco grandes en el sentido a la hora de graficarlas, por eso se les da en el PER de la gráfica con la escala ya establecida. Y además, para ver una pregunta en particular que creemos que puede dar la intención de ver en qué más se utiliza la función lineal, la gráfica y otros elementos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, muy bien. Con base en el problema que estuvimos estudiando sobre este, e interesante. Entonces, ¿quién nos ayuda leyendo esta situación? Yo si quiere. Ok, listo. Si se tiene un esqueleto completo, ¿en qué caso no es posible determinar si los restos encontrados corresponden a un hombre o a una mujer? Mencione el dato específico según la situación planteada y justifique su respuesta. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, con base en eso,
ya ustedes tienen el criterio de la función que vamos a graficar. Entonces, ¿quién me lo quiere dictar? No sé si me lo dicta Angie, porque como no hicimos la actividad, voy a ir graficándolo acá. Antes de graficarlo, se les menciona a los estudiantes que en qué consiste el programa de GeoGebra, algunas herramientas, etcétera, para que se familiaricen con la manipulación que nosotros hacemos. Ujú. Entonces, los criterios eran el del hombre, queda como 100F, ¿Mm? bueno, 100X más 4751, todo eso sobre 53. Sí, muy bien. Y el de las mujeres sería 200X ¿Mm? más 6626, todo eso ¿Mm? sobre 91. Aquí es importante aclarar que en este caso nosotros sí les vamos a permitir a los estudiantes utilizar calculadora, porque no es el objetivo central de la sesión y de la actividad que ellos realicen operaciones aritméticas. Ok, muy bien. Con base en esto, lo planeado es tener en la mitad de la pantalla, vamos a ver si lo pongo por acá. En la mitad de la pantalla la situación y en la otra el GeoGebra, con la finalidad de que ellos, con base en la situación, observen qué es lo que se realiza en relación con las gráficas. Ok, vamos a ver eso por acá. Ok, entonces la idea es tener de esta forma distribuido la pantalla y que ellos vean que con base en la situación pueden determinar ciertas conclusiones. Entonces, si leemos la situación, entonces preguntaríamos en cuál caso, con base en lo que han estudiado, no es posible determinar si es un hombre o una mujer. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿En cuál caso no es posible? Vamos a ver, ¿quién tenemos por acá? Ok, Yasmín. Ok, imaginémonos que usted es una arqueóloga y que está desenterrando un esqueleto completo y tiene la medida del fémur. Entonces, ¿con qué medida o en qué caso no podría asegurar con total certeza que es un hombre o es una mujer? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué piensa? Cuando las dos gráficas se intersecan. Ok, ¿y por qué eso en particular? ¿Eso qué representaría? Em, o sea, como que en ese valor ¿Mm? tienen la misma medida. Ok, muy bien. Exactamente, tal como lo menciona Yasmín, cuando hay un valor en particular que comparten, yo no puedo determinar a ciencia cierta si es un hombre o una mujer. Para esto vamos a usar en GeoGebra una herramienta muy útil que se llama intersección. Entonces vamos a intersecar las gráficas. ¿Ok? Y tenemos el siguiente valor. Recuerden que anteriormente ustedes habían determinado ciertas medidas del fémur y de las estaturas para determinar el criterio, que eran las que les habíamos dado en la tabla. Entonces, con base en esas medidas, ustedes graficaron esta función. Entonces, vean en particular que en este punto, en 54,11, en 191,73, pasa lo de la situación. Ahora, recuerden que ustedes ya habían establecido cuál era la variable dependiente, cuál era la independiente, y con base en eso podían determinar quién representaba la entrada X y quién representaba la entrada Y. Entonces, con base en esto, podemos observar que si en un esqueleto completo el fémur mide 54,11, entonces no es posible determinar si correspondía a un hombre o una mujer. O en caso diferente, si tenemos la estatura que es de 191,73 centímetros, entonces igual, no podemos determinar si el esqueleto humano encontrado era un hombre o una mujer. En relación con esta situación y cómo modelamos el problema, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Ok, parece que no. Ok, excelente. Entonces, a partir de esto, no sé si volvemos a la presentación. Ujú.
A partir de esto, entonces ya finalizaríamos la segunda sesión, que como ven tiene como 3 episodios centrales y la idea es ir poco a poco con los estudiantes. Y como parte de la parte asincrónica de la segunda sesión, sería dejar una última situación en la que vinculen todo lo que se estudió durante las 2 clases. Y también queríamos proponerles a los estudiantes que plantearan situaciones o incluso problemas en las que ellos creían que se podía utilizar la función lineal. Entonces, ese era como a modo de cierre, en el sentido de que si ellos son capaces de determinar ciertas situaciones en las que se puede utilizar, entonces podríamos observar el nivel de comprensión que ellos tuvieron en relación con la función lineal. También algo importante es que en este caso, Kenneth y yo nos basamos principalmente en las aplicaciones de la función lineal, debido a que algunas como esta que tenemos, bueno, que les presentamos ahorita a ustedes, o bueno, otras que serían de la parte asincrónica, nos parecieron muy interesantes porque no son muy comunes que se tomen en cuenta a la hora de plantear situaciones vinculadas con la función lineal. Y nos parece que son algunas áreas en las que uno generalmente no pensaría que se aplica la matemática. Por ejemplo, bueno, estaba esta de la arqueología, que no es como que uno reflexione mucho sobre el hecho, pero entonces es interesante saber sobre esto. También tenemos otras situaciones que están como vinculadas con la frecuencia cardíaca, o también otras que ya son un poco más conocidos como de economía. Entonces, básicamente en eso se va a centrar nuestra propuesta. Exactamente, entonces tal como lo mencionó Angie, entonces hasta aquí estaríamos llegando con la sesión, lo que tenemos planeado para las 2 clases. Bien, excelente, muchas gracias a Kenneth y Angie. Antes de continuar con los comentarios y retroalimentación, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso? ¿De acuerdo? Sí, claro. Unos 10 minutos. Tengo mi reloj a las 8:26, entonces a las 8:36 nos reincorporamos. Voy a dejar aquí abierta la sesión, voy a ponerle pausa a la grabación y dentro de 10 minutos nos reincorporamos para dar la retroalimentación a Kenneth y Angie. ¿Ok? Bien, 8:36. Nos vemos. Listo. Bien. Bueno, vamos ahora entonces darles nuestros comentarios a Kenneth y Angie. Bueno, primeramente, de manera muy general, felicitarlos, un muy buen trabajo y presentaron de manera muy completa la estructura de las 2 sesiones y algunas de esas principales etapas en las cuales estarían desarrollando con los estudiantes. Antes de dar las mías, mis comentarios, quería darle la oportunidad a los demás que quieran indicar algún aspecto, algún comentario, referirse a algo de lo presentado por Kenneth y Angie. ¿Quién quiere dar algún comentario? Yo tengo una duda bueno, Sí. antes de los comentarios yo tengo una duda y era que me quedé pensando antes, cuando presentaron el criterio de la función, de la función lineal, no tiene que, o sea, a ver, porque eso no lo recuerdo, por eso lo digo, no se tiene que aclarar que m tiene que ser distinto de 0 para que se considere función lineal, o una función constante también es lineal. Sí, eso lo hablamos nosotros en la definición de función lineal y se hace específicamente eso. No importa si el M0 sigue siendo una función lineal. Ok, perfecto. Es que sí, es que no lo recordaba, sinceramente, sí. Ok, sí, es que en los conceptos íbamos un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero sí, ya cuando estemos explicándolo, la idea es que eso quede muy, muy claro. Genial, nice, gracias. Muy bien, ¿algún otro aspecto de forma, de las situaciones que presentaron, del papel de ellos como docentes? Yo quería rescatar que los contextos de ambas clases están muy bonitos y muy interesantes. Entonces creo que hacen como que las clases sean entretenidas y abordan muy bien el concepto de función lineal. Muy bien, sí, yo también estoy de acuerdo. Ambas situaciones, los contextos reales o ficticios que se extrajeron y se presentaron a los estudiantes son muy, muy llamativas.
y no son tan ajenas a la realidad de los estudiantes. Entonces, a pesar de que ninguno es arqueólogo, o a pesar de que tal vez muchos no hayan viajado en avión, sin embargo, son contextos muy de conocimiento común y presentados de una forma que motiva, ¿verdad?, al sujeto a pensar, a reflexionar, a incluso decir, mira, sí, ahí hay matemáticas. Entonces, sí, me parece, estoy de acuerdo con Yasmin. Marco, vi que iba a participar también, ¿no? Sí, yo, bueno, iba a decir básicamente lo mismo. Me pareció que estaban bastante interesantes y no forzadas, que a veces uno Ujú, trata de hacer alguna actividad que se salga un poco de eso, pero termina como forzando el asunto. Em, Eso por ese lado. Yo lo único que iba a decir era que no sé si es como, y siempre lo digo porque es algo que uno siempre toma en cuenta en ese tipo de, como de micro-teaching actividades, es como tal vez que uno no relaciona o no actúa de la misma forma que actuaría en el aula, bueno, en las clases o sesiones virtuales. Eso nada más lo digo porque a veces lo noté más que todo en Kenneth, eh, como que alguien respondía y Kenneth respondía como de una vez. Explico, como que no le daba aire de tal vez si la otra persona quería, bueno, el estudiante en este caso, quería terminar de decir algo. eh, ujú. pero por eso digo, o sea, no sé si es como nada más como que quiere ir avanzando, ¿verdad? El asunto de una manera más rápida, etcétera, o sea, como el contexto. Eh, pero nada más eso, o sea, que a veces lo noté eh, una y dos veces, o sea, nada más era eso, Yo Creo, sencillamente. creo que sí, más que todo era porque estaba preocupado un poco por el tiempo y también porque noté que me llegaba tarde lo que decían. Entonces, cuando paraban de hablar y yo hablaba, la persona volvió a hablar, entonces yo paraba y creo que es por el internet. A Pero bebé, entonces, sí, excelente, exacto. excelente considerar eso de hacer pausas más largas. Muy, muy Sí, bien. Muchas gracias. sí, sí, nada más eso, o sea, no, Ujú. excelente. Eso es un aspecto porque a veces cuando uno, o es una tendencia, a veces a mí me pasa también, incluso en clases con los estudiantes o con ustedes o con cualquier otro grupo, uno lleva un orden, lleva una calma, pero de pronto a otro empieza a sentir como cierta presión, lleva cierta línea de ideas que deja muy poco espacio entre lo que está diciendo el estudiante y luego mi intervención como docente. Sí, claro, y más bien uno en sesión no está Ujú, pensando en eso, está pensando ujú, en, bueno, vamos a hacer esto, o sí, qué fue lo que dijo, o cómo le ujú. respondo bien, entonces es complicado, Incluso a ¿verdad? veces otro estudiante, otro colega quiere intervenir y a veces uno también tiende a no dejarlo. Ujú. Sí, sí. Es algo un Muy, proceso, pero ahí que lo tengan ujú. en mente. Muy buena observación, Marco. ¿Algún otro? Bien, y si no voy yo. Este ejercicio de presentarnos la clase entre nosotros, no sé si les había preguntado, no me acuerdo, si ya lo han hecho en algún otro curso. Este ejercicio de Sí, microteaching, sí. eh, creo que no, solo, de hecho, muy curiosamente en Tecno nada más. O sea, como algo paralelo, ¿no? Ujú, Al menos yo no lo he hecho en otros semestres. ok. Porque para mí es muy enriquecedor, no solo para ustedes, sino para mí como docente, poder seguir dando una retroalimentación positiva para enriquecer esa práctica docente, en el sentido de que cuando ustedes me envían el planeamiento, ejemplo, ya Kennedy y Ángel previamente me habían enviado el planeamiento y ya les había dado los comentarios y todo, por más que yo como docente trate de hacer ese ejercicio de qué es lo que va a suceder en la clase, cómo es que ellos van a presentar todas estas preguntas orientadoras o preguntas por si un estudiante dice algo o preguntas para dirigir la discusión colectiva, y no es lo mismo lo que yo consigo anticipar, lo que yo puedo anticipar y lo que verdaderamente los autores van a realizar, o sea, los docentes. Entonces, este ejercicio es muy, muy enriquecedor
porque logra complementar todos los comentarios también que les hice a Angie y a Kenneth en el planeamiento. Bueno, primeramente, a situaciones muy valiosas, muy con un potencial didáctico muy alto y que vale la pena ahí que queden ahí como en ese repositorio, ¿verdad? De situaciones. También las están incluyendo en el entorno virtual, entonces también me parece muy positivo que quede también ahí en la plataforma. Y yo sé que será también bastante entretenido también, como decía Yasmín, el uso de estas par de situaciones, tanto en la sesión 1 como en la 2. También la considero que algo valioso es la selección de los recursos tecnológicos que hicieron, los recursos que seleccionaron, que decidieron utilizar para desarrollar las actividades. Me parece un complemento valioso que puede dar un mejor aprovechamiento del tiempo, ¿cierto? Que los dos grupos, por ejemplo, ahí en el Padlet de la sesión 1, que tanto Kenneth como Angie estén con sus grupos introduciendo las respuestas que ellos están diciendo y pueden hasta más, ¿verdad? Aquí era que son poquitos los estudiantes, pero cada subgrupo que van a tener el próximo lunes puede estar en promedio con 15, de 10 a 15 estudiantes cada subgrupo. Entonces puede ser que ahí los estudiantes tienden a no ponerse de acuerdo, entonces puede ser que registren varias preguntas. Entonces eso es muy valioso, que cuando estén introduciendo las preguntas ahí en el Padlet, que no solamente traten, incluso, es bueno que en el grupo, subgrupo, ¿verdad? Traten de uniformar una respuesta, que se pongan de acuerdo y que unos defiendan sus argumentos. Pero si van apareciendo varias preguntillas ahí, también que las vayan colocando. O sea, si hay dos preguntas que toman, perdón, dos respuestas que toman fuerza o tres respuestas que van tomando fuerza, que puedan colocarlas ahí porque luego en la discusión colectiva va a ser muy enriquecedor. Entonces, y eso es algo que se ha apoyado incluso en la propia tecnología. ¿Por qué? Porque luego cuando van a proyectar en la discusión ya grupal, a manera colectiva, las respuestas, van a promover más la participación entre los estudiantes y se van a ir afinando esas ideas. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a estructura, ambas clases giran en torno a una tarea central, ¿cierto? Promueve una enseñanza exploratoria en donde los estudiantes tratan de tener ese tiempo de resolución autónoma. En esta parte del trabajo autónomo de los estudiantes, es bueno también que en ese tiempo en el cual ellos están en sus grupos, tengan la oportunidad de darles un tiempito de decir, bueno, hagan ustedes los cálculos, si tienen que hacer cálculos, vuelvan a leer, tomen nota, escriban, hagan gráficas, dediquen esos minutos para hacer lo que ustedes consideran oportuno para dar respuesta a estas preguntas. ¿Ok? Entonces, luego retoman y van ahí avanzando con el quehacer. Y luego la parte de verificación de resultados, tal como les decía en el planeamiento, es muy valioso que logren administrar bien el tiempo para que esa última parte sea una parte destacable, significativa de la clase, porque es algo que comúnmente no se hace, que es verificar los resultados. Comúnmente nada más se dice, sí, está correcto, no, cuáles son los incorrectos, cuáles son los correctos y listo, pero no hay tanta verificación dentro de la situación o dentro de pasar de ese, ¿verdad?, tratamiento matemático a pasar al contexto real en el cual se está trabajando. Bien, ¿qué más tengo por aquí? Con respecto a las preguntas generadoras que proponen, me parecen bastante adecuadas, generan discusión entre los estudiantes y la participación de los mismos. Ahora, solo tal vez un detalle acá. A los chicos del grupo, ellos son muy participativos. Y Yasmín, que está acá del grupo 1, hace constatar eso. Y bueno, ustedes, que Angie y Kenneth, que observaron, también ven que ellos tienden a participar. Sin embargo, hay que ganárselos.
hay que ganárselos y como cada 2 sesiones van a tener profes nuevos, entonces, por un lado es positivo porque tienden esta dinámica tiende a generar nuevos aires, por decirlo así, en el grupo. Sin embargo, hay que ganárselos desde el inicio al grupo. ¿Y cómo poder uno ganarse la participación o comprar a los estudiantes, por decirlo así? Y es a veces introduciendo las situaciones em, desde otro contexto, de algo de la vida personal de ellos. Por ejemplo, tal vez en la sesión de uno, con el contexto de los aviones, tal vez antes de entrar a todo, incluso cuando se están presentando, o incluso puede ser en los pequeños grupos, cuando ya Kenneth se va con su grupo y Angie se va con el otro, porque también aún tienden a cerrarse más cuando están en pequeños grupos. Es como hacer preguntas que si han viajado en avión, qué tal la experiencia, o si no han viajado, que si les gustaría viajar en avión, a qué país, a qué lugar les gustaría conocer, eh, aspectos de ese tipo, para que ellos comiencen y escucharlos y valorarles las respuestas, incluso ustedes decir, a mí me gustaría viajar a tal lado, o yo sueño, espero viajar a este país en algún momento. Entonces, ese tipo de introducción va uno agarrando la confianza de los estudiantes y ya cuando les va soltando las otras preguntas ya matemáticas de la situación, ya se crea un ambiente participativo donde las opiniones de ellos cuentan. Bien, ¿qué más? ¿Por qué les digo esto de la participación? Porque recibí un correo ayer de una mamá de uno de los estudiantes diciéndome que el hijo estaba un poco frustrado porque desde que entró este año, el colegio prácticamente no tuvo ningún acompañamiento. Durante todo el año, desde marzo, no ha tenido ningún acompañamiento en el colegio. Y que cuando entró a este módulo de funciones, y por un lado estaba muy motivado, un curso, la UCR y todo, profesores de la UCR. Sin embargo, que está un poco frustrado porque no entiende, no ha entendido nada o siente que no está yendo al ritmo de los demás y cosas así, ¿verdad? Esas situaciones que pasan los estudiantes, que es normal, no va más allá de lo que uno a veces como docente puede hacer. Entonces, ¿qué le recomendaba? Entonces lo que hablé con la señora fue decirle que la primera recomendación es que no deje botado el módulo, que siga ahí presente. Eso lo mantiene ocupado y lo mantiene perseverante. Y segundo, que yo me ofrecía a que este lunes comenzaría media hora antes solo con él. Entonces, este lunes a la 1, de 1 a 1:30, me veo con el estudiante, lo escucho, le doy esa atención individual también que a veces es necesaria para, para el estudiante. Va más allá incluso de que si sabe o no sabe la matemática. A veces son estudiantes muy capaces e inteligentes en capacidades así de comprender la matemática, pero ocupan nada más una atención individualizada, cosa que es lo que los estudiantes más están necesitando ahorita. Entonces, por eso, ganarse a los estudiantes, tener esos espacios hasta de conversar fuera de la matemática, un par de minutos, 3 minutos, hace que ellos se sientan un poco más atendidos. No sé cómo explicar esto, pero o sea, personalizar aún más el proceso, que es tan impersonal a través de una computadora, que ellos están en sus casas, todo gira en torno ahí. Un adolescente, no sé si piensan ustedes como adolescentes, pero uno a veces era feliz de ir al cole solo por el hecho de salir de casa, de salir y estar ahí y no tener que estar escuchando a la mamá o al papá o las situaciones con los hermanos, todo el ambiente familiar, uno como adolescente lo que quiere es salir. Y ellos todos están desde la casa. Incluso la señora me dijo, es que yo estoy aquí en teletrabajo, entonces yo lo tengo al corte, ¿verdad? Como diría mi mamá, lo tengo ahí y insisto con él que se prepare, que
que estudie, que aproveche. Y entonces yo digo, ya entendí por ahí de dónde viene la frustración del estudiante, ¿verdad? Va más allá si está entendiendo o no matemática, sino no ha hecho link con el curso, con el grupo. Puede ser un poco hasta introvertido, tal vez no participe mucho, entonces hay que, esa media hora que voy a pasar con él, voy a abordarlo desde otra perspectiva. No me voy a llegar y sentar y decir, bueno, función es esto, preimagen es esto, este es el criterio. No, sino voy a tratar de darles atención. Entonces, un comentario para todos, que también tomen en cuenta en sus sesiones esos espacios de ganarse la motivación, la atención, la participación de los estudiantes. Bien, y otro aspecto por acá. Hubo una pregunta que creo que fue Angie presentó, que me parece muy valiosa, que es ¿qué conceptos matemáticos fueron utilizados o se aplicaron para resolver esa situación? Esa es una buena pregunta también, porque hace lo que queremos con el módulo, que es que los estudiantes apliquen los conocimientos asociados a funciones. Entonces, eso siempre es una pregunta importante de hacer en distintos momentos de la discusión colectiva, e incluso, si es posible, abrir ahí en Zoom, abrir un cuadrito de diálogo o algo así, y ir escribiendo los conceptos, ir refiriéndolos. ¿Para qué? Para que todos vayan prestando siempre esa atención y dándole en ese destaque, ¿verdad? Esa importancia a los conceptos que se han estado abordando. Luego, quería ver ahora dos cosas en específico. La primera es con respecto a la situación del avión. Tiene que ver con también lo que Johnson discutía, de qué es la variable y todo. Ahí en esa discusión, incluso en los grupos, algunas respuestas de ustedes fueron, la variable dependiente es el combustible. La variable dependiente es el gasto del combustible. La variable dependiente es el combustible gastado. O la variable dependiente es la cantidad de combustible. Entonces, vean qué diferentes formas de expresar en torno a combustible. Pero de todas ellas, ¿cuál verdaderamente debe ser o es en esta situación la variable dependiente? ¿Cuál es? Les pregunto. A mí me parece que es la cantidad de combustible con la que cuenta el avión después de esa cantidad. Correcto, correcto. La variable dependiente es la cantidad de combustible O sea, después de la cantidad de tiempo, la cantidad de combustible que va quedando en el tanque. ¿Ok? Esa es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque a partir de quién es la variable dependiente va a definirse el criterio. ¿Y por qué? Porque si yo digo la variable dependiente es el gasto del combustible, entonces la función es otra. La función gasto de combustible es 4.850x. Donde x, ¿verdad? Es el tiempo transcurrido. Esa es la variable gasto de combustible, el combustible que está gastando. Pero si la variable es la cantidad de combustible que va quedando en el tanque del avión, entonces ahí sí, sería 29.193 menos 4.850. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es muy importante. Van a haber estudiantes que les digan esto que sus mismos colegas le dijeron, gasto de combustible o solamente combustible. Y en la institucionalización es ahí donde deben ustedes reforzar eso. Kenneth creo que fue el que hizo la institucionalización, lo hizo muy rápido, igual vamos a suponer que es en el contexto de la microclase. Sin embargo, vale la pena, Kenneth, enfocar bien eso, decir que es la cantidad de combustible que queda en el avión. ¿Por qué? Porque si el abordaje es el gasto del combustible, sería otra función. El combustible que se va gastando viene a ser representado por otro criterio. La discusión en torno al dominio me parece sumamente valiosa. No crean que los estudiantes les vayan a llegar muy rápido a eso. ¿Ok? No crean. Pienso que ahí puede ser donde sean pocos los estudiantes que le traten de llegar a un intervalo de 0 a 6. Incluso no sabemos bien cómo anda esa noción de intervalo.
que podemos suponer que anda mal. Entonces, se puede incluso crear a conveniencia el resultado de que sí, la respuesta universal que se va a dar va a ser un intervalo de 0 a 6, ¿verdad? Abierto. Y, o sea, o cerrado, incluyendo el 6. Podemos hacerlo, sí, el 6 está incluido todavía. Pero que logren al final universalizarlo, pero sí, esa discusión les va a generar tiempo y vale la pena hacerlo y abordarlo con los estudiantes. Ahora, la variable independiente que es el tiempo, ahí sí, Johnson también hablaba un poco sobre las horas, que si eran horas, entonces serían tal vez discretas y no continuas, entonces es mejor hablar de tiempo de vuelo y no de horas transcurridas. Puede que sí, es mejor hablar en términos de tiempo de vuelo, porque queremos marcar esa continuidad. Sin embargo, también las horas se pueden dar con decimales, o sea, podemos hablar de 2.1 hora o 2.5 horas. Podemos hablar de horas en ese sentido. Sin embargo, puede ser que la tendencia del estudiante al pensar en horas piense en horas exactas. Entonces las vea discretas y no continuas. Entonces acá hacer muy bien es cómo se va a presentar esa variable, cómo se va a universalizar esa variable, si es tiempo de vuelo, ya con horas, minutos y segundos, y microsegundos, o sea, todo donde entra el tiempo de vuelo continuo. Bien. Y luego, tenía una parte ahí también, creo que en esta misma, sí, en esta misma, que es donde están institucionalizando los conceptos de imagen y preimagen. Y que tenía una diapositiva que tenía el título Procedimientos y un par de ejemplos. ¿Sí? Creo que fue Angie la que presentó esta parte. Ese par de ejemplos, no sé si los podemos ver. ¿Podemos ver esa diapositiva? Claro, vamos a precisar. Bien. Vamos por acá. Ya es el último comentario. Creo que era esta. Ok, cuando la baja 2 horas, entonces le quedan, es decir, ok. Y luego el cálculo, ¿dónde estaba la parte del cálculo? Donde venía. Aquí. Ah, ok. Sí, eso les iba a decir, que es muy importante. ¿Esta está antes o después de la otra? Es primero el concepto. Ajá. Después Es que ok, esta y luego y el cálculo. después este. Ah, ok, Ajá. sí. Sí, no, nada más ese detalle, que al estar las dos diapositivas separadas, por ejemplo, yo me acuerdo que yo empecé a prestarle atención a esta parte, así digo yo, bueno, voy a ver acá, aquí y esto. Y luego ustedes habían presentado primeramente qué significaba esto en la situación, ¿verdad? Que significaba que a 2 horas la cantidad de combustible que quedaba eran de 19 mil litros. Entonces, tratar de ver aquí es algo visual. Si lograran colocar en la misma diapositiva esta parte, ¿cómo les puedo decir? Esto que dice aquí, determina la imagen de 2, todo ese desarrollo, y por ejemplo, aquí en el lado derecho, lo que quiere decir ese desarrollo en la situación. No sé si me di a entender. Ah, ok, como el contexto, viéndolo contextualmente. Sí, la anterior, por ejemplo, vea la anterior. Eso, que dice, cuando el avión viaja 2 horas, entonces note que 2 es la preimagen de, y bajo la función. Y aquí, entonces destacar esto, ¿ven? Cuando el avión viaja 2 horas, entonces le quedan 19.493 litros. Esto puede estar acompañando visualmente a esta parte, determine la imagen de 2. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si presentan primero lo anterior, digamos, el abordaje, pienso yo, que puede ser que el estudiante se pierda. O sea, primero entendió esto, sí, muy bien. Luego va a la práctica, pero la conexión entre la diapositiva anterior y esta es un mundo para el estudiante. Ya, es una conexión fuerte. Y la idea es que ellos puedan ver cómo se calcula preimagen e imagen y cómo podemos aplicar eso en la propia situación. Entonces, tal vez si visualmente en esas, de todo, yo le acomodaría esas diapositivas
en el sentido de que pueda quedar el proceso y su significado dentro de la situación visualmente en una misma plantilla. No sé qué les parece. Ah, ok, perfecto, sí, sí. Entonces vamos a tratar de acomodarlo ahí para que quede junto. Sí, eso siento que va a ayudar más a la institucionalización del concepto y a cómo ese concepto o ese procedimiento se contextualiza en la situación. Ujú. Y esos serían mis comentarios. Valorarles una vez más eh, el trabajo que están desempeñando, que es un trabajo muy valioso, y motivarlos a que estén con tantas expectativas y que lleguen bien activos a la clase y que sepan que van, como les he dicho en otras ocasiones, a hacer una contribución y a marcar la diferencia en la vida de estos estudiantes, que están en sus casas, que tienen situaciones familiares, personales, crisis tal vez emocionales, y que ustedes en 3 horas, que serían las 2 sesiones, ¿verdad? Hora y media cada una, pueden transportarlos a otro contexto educativo. Y si en medio de todo ese trabajo ellos están aprendiendo mate, entonces ya estamos ganando más de lo que necesitamos. Bien, eso sería todo. No sé si alguien más tiene alguna otra observación, pregunta de aquí o del curso. Por mi parte, no. ¿Ok? Bien, eso sería todo. Entonces cerramos la sesión por hoy. Nos vemos el lunes. Y dentro de unas horas voy a subirles ya la grabación para que también Angie y Kenneth puedan hacer ese ejercicio de verse en ustedes mismos, escucharse, tomar nota también de esos aspectos que ustedes de forma autorreflexiva puedan mejorar y enriquecer su práctica docente. Bien, pues muchas gracias por participar. Que estén bien. Nos vemos el lunes. Igualmente, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.